Muchas veces hemos escuchado la leyenda de Lucifer desafiando la autoridad divina, sintiéndose superior a su creador. Este es quizás el mayor de los pecados, el original, el que se subleva y se revela la mismísima omnipotencia del Señor. Abraham López era una buena persona, demasiado para los estándares de cualquiera, en un estado tan aguerrido como Durango. Eso era tanto de admirarse, así como de tender a ser sospechoso, decía el teniente Rivas, que era un hombre desconfiado, receloso y bastante necio. Él sospechaba de Abraham sin tener ningún motivo, llegando casi al acoso, sin saber que sus sospechas infundadas apuntaban al lado contrario. Pues su tío, hermano de su padre, el padre Dionisio, era verdaderamente quien tenía una larga cola lista para ser pisada. Pero Rivas era de esa gente norteña chapada a la antigua, era impensable, blasfemo. Y ese era el motivo por el cual todas sus atenciones se agolpaban en la persona de Abraham. Mismo quien había aprendido su amabilidad, su tolerancia, su generosidad de su madre doña Isabel, o Chabelita, como le decían de cariño en el pueblo. Una mujer abnegada que enviudó siendo Abraham muy pequeño, nunca volvió a casarse y nunca dio motivos para que alguien la pretendiera, a pesar de que era y siempre fue una mujer muy atractiva. Ella conocía perfectamente la ambición de su cuñado, el padre Dionisio, y todas las malas mañas del sacerdote, pues ella misma fue víctima de las insinuaciones del clérigo, cosa que rechazó y confesó a su marido, quien enfrentó al canalla. Eso atrajo el odio y el rencor del supuesto hombre de Dios, que ambicionaba más que otra cosa la cuantiosa herencia de su difunto hermano, así como las incontables propiedades, cabezas de ganado de todo tipo, los negocios y vehículos que la viuda había heredado y que pasarían a manos de Abraham a su debido tiempo. Por su parte, Abraham simplemente hacía caso a su madre. No necesitó un recinto ni un lujoso templo, pues Dios está en todas partes. Dios da, Dios quita. Amén. Eran las sabias palabras que su mamá desde pequeño le había enseñado y era su oración de todos los días. Por otra parte, Abraham pretendía a Teresa, la mujer más bella de la región. Ella, al parecer, estaba profundamente enamorada del muchacho, pues lo seguía para todos lados. Sin embargo, cuando estaban presentes los hermanos y hermanas de Abraham o su madre, en ese momento la chica parecía incomodarse y daba cualquier excusa para retirarse. Y Abraham, siendo un hombre derecho y cabal, no le daba importancia al asunto, imaginando que simplemente la joven era tímida. Posiblemente le daba pena que la vieran de la mano del hacendado, pues los hermanos y hermanas mayores de Abraham sabían de su competencia, de su habilidad para dirigir el rancho. Y es que todos trabajaban en un área en específico y hacían que la maquinaria empresarial de la familia López funcionara. Y como les había mencionado, el padre Dionisio ambicionaba esas tierras hace mucho tiempo. Y un día estaba en la cantina rumiando en silencio su coraje, cuando un hombre elegante y de buen porte se sentó junto a él. Comenzaron a conversar al grado que iniciaron una plática larga, donde a Dionisio se le salió la frase: «Ojalá que Dios le quitara esas riquezas. Estoy seguro que allí demostraría la clase de alimaña que es en realidad». El tipo, que se hizo llamar Samuel, le replicó a Dionisio si era verdad lo que deseaba y que si no le parecía algo ruin de su parte de un hombre de Dios el pedir la ruina de un hombre bueno y trabajador. A lo que el sacerdote respondió con aire soberbio y una risa burlona que nadie más que él era un digno hombre de Dios y que solo él merecía esa vida y ese lujo.
Samuel sonrió divertido y le preguntó: ¿Entonces quieres que pierdan sus cosas? El sacerdote respondió afirmativamente, jactándose y asegurando que si perdían su fortuna, mostrarían que no eran verdaderos cristianos. Samuel simplemente le dio un gran sorbo a su mezcal y tomando a Dionisio del hombro, le dijo: «Mucho cuidado con lo que deseas, puede que se haga realidad». Y dándole 2 palmadas, desapareció del lugar. El clérigo no dio importancia y continuó embriagándose, mientras que en los noticieros daban cuenta de una inusual tormenta. Y a pesar de que es poco común que suceda, en ocasiones llega a pasar que caiga un tornado en esa zona. La familia López estaba tratando de resguardar lo que pudiera afectarse durante el embate de la agresiva tormenta, que cada vez se agravaba más. El monstruoso remolino cayó entre rayos y truenos, un viento espantoso y una granizada tan feroz que pareciera que destrozaría todo a su paso. Cuentan las personas que lo vivieron, que parecía como si a propósito el gigantesco embudo esquivara una propiedad y otra, y simplemente se dedicara a destruir las tierras y sembradíos de los López. Era imposible de creer si no lo hubieran visto, pero ahí estaba. Todas las milpas, graneros, silos, bodegas y maquinaria fueron arrasados por el vendaval. Y cuando todo terminó, la escena era desoladora, parecía una zona de bombardeos. Todo el duro trabajo y esfuerzo de una temporada se fue a la basura junto con la tormenta. El recuento de los daños daba cifras negativas alarmantes y la familia no se podría recuperar en mucho tiempo de esa pérdida. Sin embargo, estaban vivos y agradecían encarecidamente y tomándose de la mano decían: «No necesito de un recinto ni de un lujoso templo, pues Dios está en todas partes, Dios nos da, Dios nos quita. Amén». Y comenzaron a hacer limpieza y recoger todos los destrozos que dejó el huracán a su paso. Las personas hablaban de cómo agradecían a Dios, incluso por lo que les acababa de suceder. A pesar de las millonarias pérdidas, ellos no renegaban ni maldecían, al contrario, pareciera que trabajaban con más ganas. Samuel miraba a Dionisio que hacía rabietas mientras despotricaba de la actitud de la familia ante la adversidad. ¿Lo ves, Dionisio? Tal parece que la pérdida económica no les afectó. Al contrario, agradecieron a Dios por su bondad y haber salido con vida del tornado. El sacerdote molesto escupió al suelo y le replicó a su interlocutor que quizás tuviera razón. Pero si perdían sus cosas sin modo de sustento, mostrarían que su fe y su piedad eran una farsa, que era una vil y asquerosa mentira. Samuel rió de manera escandalosa y le dijo al clérigo: «Tú buscas ver en ruinas a esa familia. ¿Es eso o realmente te ofende que adoren a Dios? En fin, que así sea». Diciendo eso, Samuel nuevamente se retiró sin que Dionisio se percatara de su paradero. La tormenta de la semana anterior solamente era la antesala para una nueva serie de inundaciones debido a las torrenciales lluvias. Las presas comenzaron a dar de sí y reventaron. Y como si se tratase de un mal chiste, una broma macabra del destino o una maldición, el caudal desbordado arrasó con las propiedades de los López. Abraham no daba crédito a las pérdidas, pero sus hermanos y su madre le indicaron que no debía preocuparse ni renegar, pues lo más valioso lo tenían aún con ellos. Su familia estaba con vida y bien. Abraham sonrió y finalmente afirmó: siguieron con sus actividades y recobrando lo más que pudieron para reconstruir de entre las pérdidas algo para poder habitar.
Mientras en la parroquia, totalmente ebrio y fuera de sí, Dionisio maldecía a los cuatro vientos el que esa familia siguiera de pie. Su ambición se había convertido en una insana obsesión y una monstruosa y vil idea se agolpaba en su alcoholizada mente. Debían morir, todos y cada uno de ellos, especialmente Isabel y Abraham. Samuel, desde un rincón, acompañaba a su ahora gran amigo, bebiendo de igual manera, pero con un rostro ausente y un tanto incrédulo. Lo que hizo que la pregunta fuera como un balde de agua fría en la nuca del sacerdote. ¿Crees que quitándoles a su familia, finalmente Abraham e Isabel demostraran su verdadero rostro? ¿Eso te haría feliz, amigo mío? Igual que un demente, el padre Dionisio comenzó a reír, afirmando que sí, eso le haría inmensamente feliz. Quería verlo sufrir de la misma manera en que él había sufrido a causa de su hermano, de haber preferido a su mujer antes que a él. Samuel sonreía divertido cada que el sacerdote narraba los motivos de su gran odio y rencor, pero finalmente accedía a los caprichos. El teniente Rivas, por su parte, sospechaba que la familia, especialmente Abraham, aprovechaba las tragedias para cobrar los cuantiosos seguros que accedían a varios millones de pesos. Pero como si fuera una especie de broma de mal gusto, lo aportado por el seguro no alcanzaba ni siquiera para cubrir el 10% de las pérdidas. Como si la tragedia continuara asolando a la familia, Teresa cada vez se portaba más cortante con Abraham. Era como si algo le molestara, como si algo le incomodara y ni siquiera decía el motivo. Así que le insinuó tajantemente a Abraham que debían casarse cuanto antes para que la fortuna correspondiente al dote garantizara su provenir de menos. Pero Abraham continuaba diciendo que su familia necesitaba de su ayuda y por el momento pospondría la boda. Lógicamente, la chica se marchó furiosa y renegando de la estúpida actitud de su prometido. Teresa volvió la mirada y le dijo que se podía quedar solo con su maldita familia y su ridícula fe, diciéndole que se iba a arrepentir. Pero él simplemente se sintió libre de la presión de soportar a quien sabía perfectamente que no lo amaba, solamente buscaba su seguridad económica. Mientras tanto, en las rancherías vecinas los chismes corrían rápidamente entre la temerosa población. Se hablaba de una gran trifulca entre pandillas de la Maña para disputarse el territorio, pero nunca nadie imaginó que ni en 100 años la tragedia seguiría azotando a la familia López. Chabelita y Abraham habían viajado a la Ciudad de México para obtener un gran préstamo y así recuperar algo de lo perdido. No tardarían más de algunos días para su trámite, e ignorantes de lo que sucedía, se tomaron el tiempo necesario para recibir los valores en efectivo. Y bueno, regresaban muy contentos a su hogar, sin sospechar que lo que encontrarían al volver les partiría el alma y el corazón. Lo poco que habían construido estaba totalmente molido a punta de plomo. Su ganado había desaparecido, solamente algunos cerdos, chivos y borregos estaban hechos pedazos. Y en una habitación en el fondo, el teniente Rivas encabezaba las investigaciones, ahora con la cabeza agachada, el semblante triste y abatido. No sabía cómo dar la noticia a doña Chabelita. Y cuando éste extendió la mano para hacerlo, doña Isabel le propinó una potente bofetada, dejándolo callado. Mire, teniente, no nos hagamos tarugos. Usted hizo hasta lo imposible por hacer ver a mi hijo como un delincuente. Y mire ahora, los verdaderos criminales me arrebataron a mis hijos, a mis hijas, yernos, nueras y mis nietecitos. ¿Con qué cara quiere venir ahora a darme las condolencias?
En ese momento, Abraham estalló en llanto y abrazó a su madre. El oficial simplemente se retiró a sus deberes con la cola entre las patas. Había sido muy injusto con la familia López y ahora su conciencia le pesaba. Como todo creyente, pensó que lo mejor que podía hacer era ir a confesar sus pecados ante el sacerdote y pedir perdón a Dios. Ese era su sagrado deber, su compromiso como fiel católico. Debía honrar su fe y su devoción. Pero nunca se imaginó que daría con la raíz de ese atroz crimen y que el responsable directa e indirectamente no era quien él pensaba. Y lo peor de todo, era quien nunca pensó podría ser capaz de semejante canallada tan artera, cobarde y traicionera. Al entrar al templo, escuchó unas voces hablando acaloradamente. Se trataba del padre Dionisio, ofreciendo un par de enormes fajos de billetes a un conocido jefe de sicarios de la región. Realmente, no había mucho que explicar. Era el pago por deshacerse de la familia López. Entonces, sacó su celular y comenzó a grabar la conversación. El criminal detallaba paso a paso todas las bajezas que cometieron antes de quitarle la vida a la familia, a excepción de doña Isabel y Abraham. El policía estaba totalmente en shock. Nunca en su vida se imaginó presenciar semejante falta de humanidad en una persona, especialmente tratándose de quien supuestamente debía defender la fe y la espiritualidad de sus feligreses. Y por encima de todo, respetar y hacer respetar. Y lo peor, tratándose de su cuñada y sus sobrinos. Sin embargo, las grabaciones eran claras y concisas. Ahora más que nunca debía cumplir con su deber, sin importarle sus creencias, sus tradiciones. Él debía proceder como representante de la ley. Pero antes de salir, una voz le hizo detenerse. Se trataba de Samuel, que le dijo: «Muy bien, amigo mío, ya te he hecho muchos favores. Creo que es hora de que tú hagas algo por mí». Pero el arrogante sacerdote le pidió que le diera el beneficio de un favor más. El definitivo quería ver humillados a sus enemigos, arrebatarles hasta el último gramo de dignidad y orgullo. Y eso sería después de la misa de cuerpo presente de sus familiares. Samuel lo pensó detenidamente y acariciando su larga barba, asintió. El acuerdo quedó sellado y el teniente Rivas no imaginaba de qué se trataba todo eso. Pensaba que se trataría de algún otro trato con mafiosos. Entonces decidió avisar a doña Isabel y a Abraham que quizás no deberían asistir a la misa. Pero ellos tenían sus propias tradiciones y le dijeron que era imposible acceder, pero que aceptarían si los deseaba acompañar. Rivas aceptó, pero aún así llevó un destacamento de oficiales encubiertos para actuar en caso de que las cosas se salieran de control. La misa de cuerpo presente de la familia López fue un circo de hipocresía y mentiras de principio a fin. La alegría y la felicidad no podían ocultarse del rostro de Dionisio. Ante la indignación de Isabel y muchos de los presentes que ya conocían sus mañas y su pecaminosa conducta. Cada rezo, cada lectura, cada signo o acto santo que debía llevar el más absoluto respeto y solemnidad, parecieran una burla al ser ejecutados por Dionisio, que a leguas demostraba la inmensa alegría de ver a sus enemigos humillados. Abraham reconfortaba a su madre, quien era presa del más absoluto y desolador dolor. Y bueno, llegó el momento de despedirse del templo. Y una multitud de pobladores cargaron respetuosamente los 15 féretros para llevarlos al camposanto, lugar en el cual, a petición del pueblo, sería oficiado por un sacerdote de otro pueblo.
La ceremonia del cementerio fue realmente conmovedora, desgarradora, tan triste y dolorosa que nadie pudo evitar el llanto. La fuerza y la fe de doña Isabel y Abraham se vieron opacadas por breves instantes mientras hacían descender los sarcófagos. Mientras tanto, el teniente observaba a lo lejos una figura que se le hacía conocida encendiendo un cigarrillo. Era Samuel. Se quedó mirando en silencio y muy respetuosamente el cortejo hasta el último momento. Rivas iba a perseguirlo, pero Abraham lo tomó del brazo. Debía cumplir su promesa y arrestar a su tío el sacerdote. Y así, Rivas, nuevamente tomando su rol como buen policía, dio señal a sus hombres para rodear el templo. Mientras tanto, ellos entrarían por la puerta principal, pero al igual que la vez pasada, unas voces les obligaron a ocultarse. ¿Quién eres en realidad? ¿Qué es lo que quieres de mí? Samuel rió divertido mientras le confesaba al sacerdote su verdadera naturaleza. Me llaman por muchos nombres, Mefistófeles y el príncipe de las tinieblas. El señor de las moscas, el dios de las mentiras, el mendigo de almas, el adversario y el acusador. Luzbel, Molocho Belial, Lucifer, pero tú me puedes decir el veneno de Dios. Mi nombre es Samael. Al darse cuenta de la potestad de su interlocutor, el sacerdote inútilmente trató de investir su inmerecida calidad como sacerdote, diciéndole al mismo demonio que no era bienvenido en la casa de Dios. A lo que Samael el desolador simplemente respondió que precisamente ese era el propósito y el objetivo principal. Dios no está aquí y esta no es su casa. Tú la has convertido en un antro de perdición, en una cueva de pecado. Esta es solamente una caja vacía que ha sido usada para planear crímenes y homicidios. Tu inmundicia me provoca el vómito, sacerdote. Y sí, es verdad, una criatura tan sucia, vil, cobarde y despreciable no es digna de estar en la casa de Dios. Al momento la tierra se estremeció y puertas y ventanas se cerraron de un poderoso golpe. Mientras que el sacerdote, entre lloriqueos, trataba de suplicar por su vida. Dios sugirió una prueba que yo no consideraba justa, pero cuando tú te atreviste a entregar a un inocente, ¿qué digo? A toda una familia inocente. No creí que fueras a sobrepasar el límite de la vileza, la cobardía, la falta de humanidad y la carente misericordia. Incluso cuando tus hombres le quitaron la vida a niños pequeños, creí por un momento que tu alma cedería, se arrepentiría de su accionar. Pero no, al contrario, decidiste ir más allá, demostrando que eras más vil que cualquiera de los demonios a mi servicio. Y como dije, simplemente he venido a cobrar nuestra deuda. Acto seguido, el Señor de los Abismos comenzó a torturar de una manera despiadada al sacerdote ante los atónitos ojos de los hombres, quienes no daban crédito de lo que sus ojos estaban atestiguando. Samael, en su imponente forma, sintió las curiosas y temerosas miradas de Abraham y Rivas, y con la misma les pidió que salieran. Pero antes los escrutó detenidamente y a Abraham le dijo: Hace mucho no contemplaba una fe tan grande a pesar de las adversidades. A pesar de todo, te mantuviste firme, fiel ejemplo y enseñanza de tu madre, ambos tienen mi respeto. E inclinando la cabeza, saludó a Abraham y a Rivas le dijo: A pesar de tus errores, eres un hombre recto y justo, y fuiste capaz de reconocer tu error y enmendarlo. Te ganaste mi consideración. Ahora váyanse, no querrán ver esto.
Ambos jóvenes salieron de la parroquia. Nadie sabe a ciencia cierta lo que ocurrió después, pues las puertas se cerraron tras de ellos al salir. Pero los gritos del padre Dionisio se pudieron escuchar durante toda la noche y gran parte de la madrugada. Sus lamentos desgarradores detonaban la monstruosa y aterradora tortura a la que era sometido. Por horas enteras suplicaba misericordia, piedad. Después seguían los relampagueantes golpes de los látigos infernales y los enloquecedores bramidos, chillidos y gritos del sacerdote. Y entre todos los gritos y lamentos, las incontables y horrorosas carcajadas burlándose del clérigo. Muchas veces trataron de entrar a la parroquia, pero las puertas estaban trabadas, demasiado pesadas y calientes. Mucha gente del pueblo se quedó expectante a ver qué sucedía, hasta que al llegar los primeros rayos del sol anunciando el amanecer, un estruendo muy potente, como una gran explosión, se dejó escuchar en la parroquia. Al momento, las puertas abrieron solas y muchos curiosos, encabezados por Abraham y Rivas, ingresaron pensando tal vez que el templo estaría destruido. Pero no era totalmente cierto. Lo que sí encontraron fue un enorme agujero. Aún seguía caliente, todo a su alrededor estaba fundido como si un calor infernal lo estuviera consumiendo. Y el hedor a carne quemada y azufre inundaban el templo. El mismo diablo se había llevado en cuerpo y alma al desgraciado que provocó la miseria de una familia inocente. Y bueno, con el tiempo Rivas se hizo gran amigo de la familia, además que doña Chabelita y Abraham recuperaron sus bienes debido a un error del seguro. Abraham se casó con una buena mujer y llenó de nietos a doña Chabelita, que vivió muchísimos años más. La parroquia fue abandonada por décadas hasta que decidieron derribarla para hacer una nueva. Pero al encontrar el profundo y enorme cráter que aún humeaba, decidieron olvidar el proyecto y mover varios cientos de metros algunas construcciones, incluyendo la nueva parroquia, que ahora es un honor a San Miguel Arcángel. Pues aunque el diablo en esta ocasión vino a hacer justicia, no quisieran que volviera a aparecer en sus tierras nuevamente. Gracias por recibir mi historia.